Bienvenidos mis amigos, mis amigas, hoy vamos a estar con el tema entender con el corazón, ¿verdad? Entender con el corazón. No es una frase hecha, no es tampoco demagogia, porque saben ustedes que la definición de demagogo es que hace uso de las pasiones del pueblo, se aprovecha de las pasiones del pueblo para establecer un lenguaje acorde con las pasiones del pueblo, que suelen ser pasiones muy, digamos, de fácil cumplimiento, ¿verdad? Entonces, entender con el corazón es algo que va más allá, es algo más profundo de lo que la gente piensa, pero claro, como está tan, las cosas del corazón está tan trillado, ¿verdad? Por la prensa amarilla, por la prensa rosa, principalmente por los medios de comunicación e incluso por la religión, que habla mucho de corazón y de emociones, ¿no? Pues no han situado de verdad lo que es entender con el corazón, ¿verdad? Ahora, los avances científicos, conforme más avanza la ciencia, se están dando más cuenta de que el corazón no es solamente un órgano, digamos, central, sino que además es un órgano intelectual, ¿verdad? La gente ha tomado el cerebro como el centro neurálgico de la persona, pero se está descubriendo cada vez a mayor velocidad que ese centro neurálgico está en el corazón. Es sorprendente, pero la ciencia está dando paso a ese entender, ¿verdad? Entonces, lo primero para entender este tema, entender con el corazón, pues debemos comprender que no es frase hecha, no es demagogia. Demagogia sería pararnos a pensar, para entender lo que de verdad es demagogia, hacer demagogia con las cosas del corazón, en las estrategias psicológicas que implementan, sobre todo desde los medios de comunicación, y lo estamos viendo más que nunca en estas noticias continuas que se vienen explayando sobre el tema del coronavirus. Dicen, ya no caben en el cementerio los muertos por el coronavirus. Estas son estrategias psicológicas aprovechando las pasiones del pueblo o los miedos del pueblo, que el miedo no deja de ser una pasión, para implementar esas estrategias psicológicas, diciendo, ojo a esto, diciendo que ya no caben en el cementerio los muertos por el coronavirus, mienten rebasando todos los límites de la decencia, pero mienten rebasando todos los límites de la decencia para que quede algo. Tú miente que algo quedará, dicen los de las máximas psicológicas, ¿verdad? Es decir, si mienten a lo grande, se aseguran de que al menos crean mentiras pequeñas. Y entonces razonan respecto a esta noticia, ¿no? Por ejemplo, de que ya no caben en el cementerio los muertos por el coronavirus. Pues claro, la gente razona, bueno, a lo mejor no estarán muriendo tantos, pero que hay afectados, hay afectados. Intentan razonar, porque les llevan a pensar así. Claro, mintiendo al por mayor, les hacen de que al menos se queden con parte de su mentira diabólicamente inmensa, ¿verdad? Pero es todo mentira, de cabo a rabo. Entonces, Daniel 10:12, vamos a entender, precisamente vamos a redundar en ese verbo, entender, comprender. Y vamos a ver el principal ejemplo y su principal valedor en Daniel. Porque en Daniel 10:12, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, en este nuboso, bochornoso día, airoso, o aireoso, o ventoso, que nos da el Eterno bendito sea, dice, en 10:12 del libro de Daniel, dice,
Entonces me dijo, el ángel que hablaba con Daniel, le dice, no temas, no temer, es un mitzvot, es un mandacierto, ojo a eso, porque si temes estás incumpliendo o descumpliendo uno de los mitzvot que tiene que tener un profeta, un neví. Si temes no eres profeta, eso ya te lo adelanto yo. Dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, entonces ¿con qué se entiende? Fíjense, dice, desde el primer día que dispusiste, ¿qué? ¿Tu cerebro? No. ¿Tus medios intelectuales? No. Los medios intelectuales están con el corazón, en el corazón, porque lo ha puesto el bendito sea. Dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender o para entender y a humillarte en la presencia de tu Elohim, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Tremenda la razón, ¿no? Es a causa de las palabras que profiere el profeta, el Nevi. Pero profiere las palabras después de ¿qué? De entender con el corazón, porque dice, desde que dispusiste tu corazón para entender. Tremenda palabra. Esto lo cambia todo, porque es que con el corazón se entiende, se intelectualiza, se procesa, se medita, por supuesto, se discierne, claro que sí. Entonces Daniel dispuso su lev, su corazón, que de ahí viene, por cierto, del lev, del corazón, vienen los levitas. Los levitas son los que entienden su propio lev y el lev de sus semejantes, por eso son levitas. De lev, corazón, levitas, ¿verdad? Entonces, lo primero que tiene que hacer un levita para ser levita es no temer. Y lo segundo, que tiene que las palabras y la administración que tenga, tiene que darlas, su palabra y su ministración, dice, después de entender, después de disponer el corazón para entender. Eso es un levita. De ahí empieza un levita. Entonces, la información intelectual y formar el carácter, pese a que los que predican la palabra de poder, que le hacen el trabajo al bendito sea, porque separan lo que Elohim quiere sacar y lo que Elohim quiere esclarecer, ¿verdad? Para él, para su cabot, para su gloria, para su esplendor. Entonces, que es su remanente, que es su pueblo Kadosh. Entonces, han querido separar el carácter, la formación del carácter de la formación intelectual, ¿verdad? Han querido separar lo que es el carácter de la formación intelectual. Y es la información intelectual que tú recibes precisamente lo que te forma el carácter. Es decir, tú no puedes ser, como ellos dicen, como mucha gente dice, tú no puedes ser un salvo o ser salvo si no tienes previamente una información intelectual, que es lo que te va a informar y lo que te va a salvar cuando conozcas quién es el Mashiach, quién es el Salvador. ¿Entienden? Entonces, la información intelectual y formar el carácter van de la mano, ¿verdad? No existe, ¿qué te digo yo? Una buena persona, fíjense lo que les digo, ¿hasta dónde voy? No existe una buena persona si esa persona no tiene una formación intelectual, unos procesos mentales en los que aprenda a entender con el corazón. Fíjense lo que les digo, ¿hasta dónde voy? ¿Entienden? Una buena persona no puede existir sin información intelectual, porque no sabe ser bueno, ¿entienden? Va a ser bueno y malo, como todos. Entonces, han venido vendiendo incompatible la formación del carácter, el ser bueno con la información intelectual. Por eso les ha sabido a mal. Cuando alguien se forma intelectualmente, le ponen la etiqueta ya de que se pasa de listo, de que tiene demasiado conocimiento,
de que es un contradictor, de que es un debatidor, ¿verdad? Y entonces lo han vendido como incompatible. Pero ¿quién ha vendido como incompatible la información que te forma intelectual, te forma desde dentro, la información intelectual, que no estamos hablando de intelectualismo, estamos hablando de formación instructiva, de la instrucción, que es de verdad la información. Información igual a instrucción. Instrucción es lo que te forma el intelecto. ¿Por qué? Porque entiendes con el lev, con el corazón. Y entonces es cuando te vas formando el carácter, ¿verdad? Pero ¿quién ha vendido esto como incompatible? La información intelectual con la formación del carácter. Y es más, ha visto como, digamos, como mal aviso que una persona esté bien formada, que una persona esté bien instruida, como mal presagio, de cara a entender con el corazón y formar un carácter, ¿verdad? ¿Pero por qué lo han visto como incompatible? Porque son corazones malos. ¿Y qué hacen los corazones malos? Los corazones malos se los voy a decir en pocas palabras. El corazón malo condena a todo corazón como malo. Ese es el corazón malo. El que condena a todo corazón como malo y además sin previo juicio. Es un prejuicio constante, por eso es malo. Por eso es un corazón malo. Y como él es malo, quiere ver que todos los corazones sean malos como él, para excusarse. ¿Entienden? Entonces lo que hacen es malversar, por ejemplo, un célebre verso de las Escrituras que se encuentra en Jeremías 17:9, que dice así: esto lo han hecho un abanderado de la peor pornografía de los engañadores y de los fariseos. Fíjense, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Fíjense dónde se agarran, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Lo que te dice este verso, que no vamos a pararnos mucho en ver varias versiones, pero les adelanto ya que lo que te dice es lo siguiente. Lo que te está diciendo Jeremías, es que el corazón puede llegar a ser extremadamente engañoso. Eso es lo que te está diciendo. Que el corazón puede llegar a ser extremadamente engañoso, pero el perverso, el malversador, el malo, pilla esta excusa para decir, no, todo corazón es engañoso y es perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Lo que te está diciendo es esto, que el corazón puede llegar a ser extremadamente engañoso. Ahora, malversando de esta manera, haciendo ver que todo corazón es perverso y engañoso, malversando, como perversos que son, se encuentran con Lucas 6:45, que dice aquí así. Dice, el hombre bueno, fíjense, porque esto echa abajo sus pretensiones de fariseísmo, sus pretensiones de malversación y de dejar la palabra en nada. Esto lo echa abajo, los derriba a ellos con toda su altivez y argumentos de ceniza, baluartes de lodo, como decía Job. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Entonces, ¿qué pasa? Si todo corazón es malo, si engañoso es el corazón más que todas las cosas, no, que puede llegar a ser, pero ellos te enseñan, no, engañoso es el corazón humano más que todas las cosas. Con eso queda derribado junto con ellos, los malversadores, malos fariseos,
con este verso de Lucas 6:45. Y es palabra de nuestro Mashiach, de nuestro patrón, que dicen que también es el suyo, que dicen que también es su Mashiach. Pero como no entienden con el corazón, no entienden nada, ni las propias palabras del Mashiach. Por eso el Mashiach dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Entonces dice, Lucas 6:45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, claro, el que ve todos los corazones como malos, porque vive en un prejuicio constante, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y más la boca del Neví, ¿verdad? Para que seas Neví de verdad, para que seas profeta de verdad como Daniel, ¿qué tienes? Que entender con el corazón. Si no, ¿qué vas a sacar? De la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca y vas a sacar lo malo. Por eso vas a decir que engañoso es el corazón humano más que todas las cosas. Cuando lo que te dice es que puede llegar a ser malo si no entiendes con el corazón. Que para eso está la Torá, para entender con el corazón. ¿Por qué se creen que los criptojudíos, como no entienden con el corazón, por eso se dejan los peyot, los flecos aquí en las patillas? Porque no entienden con el corazón. Y todo lo pasan a ritualizarlo, todo, ¿por qué? Porque no pueden procesar. ¿Por qué no pueden procesar? No pueden procesar porque no tienen la máquina de procesado, que es el lev humano, puesto por el Mashiach, para que entiendas con el corazón. ¿Cómo se entienden los símbolos? ¿Cómo se entiende la palabra? No puede ser de otra manera, es con el corazón. Ahora, ese entender con el corazón no va separado de entender con el intelecto, es lo mismo. Tú entiendes con el corazón, estás entendiendo con la razón, con el intelecto. Quien te ha querido separar eso son los perversos, los malos, el hombre malo que saca de su corazón malo cosas malas y perversas. Además, abundantemente. Te dan mensajes de 3 horas y 4 horas para hablarte naderías, estupideces, con el prejuicio por delante. Entonces, además de que con esa malversación constante de que no hay buenos, de que no hay bueno ni a un uno, de que maldito el hombre que confía en el hombre, de que todo corazón es engañoso, y además con toda esa serie de malversaciones, los malos perversos tienen la pretensión de ser justos encima. Esa es su pretensión, ser justos, por si fuera poco. Además de malversadores y perversos, quieren ser justos. Tremendo, ¿no? Pero aquí les deja a la intemperie, a la desnudez psíquica de sus malos caminos. ¿Quién? Nuestro Mashiach. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, esta es la coletilla, que se agarran de esto, fíjense si son malversadores y perversos, que se agarran de esto, de que cuando dices una palabra que les suene mal, no que sea mala, sino que a ellos les suene mal, ya dicen, no, es que de la abundancia del corazón habla la boca. Esa es la coletilla. Pero no entienden nada. ¿Por qué no entienden nada? Porque no entienden con el corazón. Y ven entender el corazón como algo separado de entender con el intelecto. ¿Cómo van a entender entonces? Si no tienen la mente conectada a Elohim, por eso no tienen corazón para entender. ¿Entienden? Entonces vamos ahora a la escritura, a la opulencia de la escritura, ¿verdad? Romanos capítulo 3. Dice, ¿cuál es pues la ventaja del judío? Shaul Pablo dice, ¿cuál es pues la ventaja del judío? ¿Cuál la utilidad de la circuncisión? Grande, de todas las maneras. Ante todo, a ellos les fueron confiados los oráculos de Elohim.
Pues que, si alguno de ellos fueron infieles, frustrará por ventura su infidelidad la fidelidad de Elohim. De ningún modo, Elohim tiene que ser veraz, y todo hombre mentiroso, llegado el caso. Esto es otra coletilla. Llegado el caso, antes va a ser Elohim veraz que todo hombre mentiroso. No quiere decir que todo hombre sea mentiroso, porque si todo hombre está hecho a la imagen de Elohim, no puede ser todo hombre mentiroso. Tiene que haber sadiquín, justos, esclarecidos por Elohim, ¿no creen? Malversadores. Dice, como dice la Escritura, para que seas justificado en tus palabras. ¿Por qué? Porque declaras lo que vives, eres justificado en tus palabras porque entiendes con el corazón y del buen tesoro de tu corazón hablas, sin prejuicio, sin malversaciones. Entonces dice, para que triunfes en tus palabras y triunfes al ser juzgado. Pero si nuestra injusticia realza la justicia de Elohim, ¿qué diremos? ¿Será acaso injusto Elohim al descargar su ira? Hablo en términos humanos, dice Shaul. De ningún modo, sino ¿cómo juzgará Elohim al mundo? Pero si con mi mentira sale ganando la verdad de Elohim para esplendor suya, ¿por qué razón soy también yo juzgado como pecador? ¿Y por qué no hacer el mal para que venga el bien, como algunos calumniosamente nos acusan que decimos? Esos tales tienen merecida su condenación. Entonces, ¿qué? ¿Llevamos ventaja? No del todo, pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como dice la Escritura. Fíjense en esta porque esta es otro clásico. No hay quien sea justo, ni siquiera uno, no hay un sensato, no hay quien busque a Elohim, todos se desviaron a una, se corrompieron, no hay quien obre el bien, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua urden engaños. Veneno de áspides bajo sus labios, maldición y amargura rebosa su boca, ligeros sus pies para derramar sangre, ruina y miseria son sus caminos, el camino de la paz. No lo conocieron, no hay temor de Elohim ante sus ojos. Entonces, ¿de dónde salen los 144.000 que no tienen engaño en su boca? Claro que esto es verdad, claro que lo está diciendo Shaul, pero lo está diciendo en su tiempo. Lo está diciendo además tomando por referencia otra generación que hubo en los tiempos de los profetas, que esto está en Salmos y en Isaías, ¿verdad? Que fue perversa, ¿verdad? Entonces, pero claro, los malversadores se van a agarrar siempre de esto para decir, no hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, etcétera, etcétera, etcétera. Maldito el hombre que confía en el hombre y todas las coletillas que hemos visto. Ahora bien, sabemos que cuando dice la Torá, lo dice para los que están bajo la Torá, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca reo ante Elohim, ya que nadie será justificado a él por las obras de la ley. Las obras de la ley son las takanot. Las takanot, las obras de la ley, son los añadidos a la Torá, los mandamientos de que no podías caminar cierto kilometraje en Shabbat, etcétera, etcétera, que fueron añadidos, mandamientos añadidos de hombre, ¿verdad? Como hoy. Ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Entonces, pero ahora, independientemente de la Torá, la justicia de Elohim se ha manifestado atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Elohim por la emuná en Yahshua HaMashiach para todos los que creen. Pues no hay diferencia. Todos pecaron y están destituidos del esplendor de Elohim. Todos pecaron porque todos hicimos necesario la muerte vicaria de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Todos pecaron, sí, pero que hay justos, y que hay gente que habla verdad. Ahora, ¿hemos conocido el pecado? Claro que sí, pero nos hemos apartado de él al recibir la información de la Torá. ¿Entienden? Recibiendo la información para entender con el corazón y así formar nuestro nuevo carácter. Ahí está. Así es como se forma nuestro nuevo carácter, después de que hemos entendido con nuestro corazón. ¿Qué cosa hemos de entender? Que nuestro pecado fue lo que hizo necesaria
la muerte y la resurrección de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Por eso ha de dolernos, ¿verdad? Entonces dice, y son justificados por el don de su Gesed, por el don de su gracia, del Mashiach, en virtud de la redención realizada por Mashiach Yahshua, a quien exhibió Elohim como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la emuná para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos, ¿cuándo? Anteriormente, antes de entender con el corazón, como Daniel, ¿verdad? Antes de ser un levita de verdad, antes de las habladurías de siempre, de todos los que predican error, de que todo corazón es engañoso, de que maldito el hombre que confía en el hombre, de que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? De todo eso nos hemos arrepentido, por eso somos levitas, por eso somos profetas, por eso no se halla mentira en nuestra boca, ¿verdad? Habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, antes de entender con el lev, con el corazón. En el tiempo de la paciencia de Elohim, entender con el corazón no va separado de entender con el intelecto. Eso para los mequetrefes. En el tiempo de la paciencia de Elohim, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser justo y justificador del que cree en Yahshua. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? Queda eliminado. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley, por la Torá de la emuná. ¿Qué es la Torá de la emuná que llama Shaul? Entender con el corazón. Porque pensamos que el hombre es justificado por la emuná, independientemente de las obras de la ley añadiduras. ¿Acaso Elohim es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles, porque no hay más que un solo Elohim que justificará a los circuncisos en virtud de la fe, de la emuná. Hay un solo Elohim que, mesianizadas sus conciencias, eleva a su esencia de Elohim a sus escogidos, a sus llamados, escogidos y fieles, que muchos de ellos me oyen en este momento. Que justificará a los circuncisos en virtud de la emuná y a los incircuncisos por medio de la emuná, entender con el corazón. Entonces, ¿por la fe privamos a la ley de su valor? De ningún modo. ¿Por la emuná privamos a la Torá de su valor? De ningún modo. Más bien la consolidamos. Pero todo esto, como son malversadores, lo malversan, como malversan todo. Entonces, el principal punto es entender con el lev. Eso es lo que te va a llevar a una vida en emuná, en fidelidad. ¿Por qué? Porque te va a cambiar el carácter. La información que recibes de la Torá te va a llevar a que tu carácter lo cambies delante de Elohim, a que tu carácter lo formes en Torá. ¿Cómo? Entendiendo con el corazón, entendiendo con el lev. Entonces seas profeta, entonces seas levita, ¿verdad? Y puedas hablar de la abundancia de tu corazón, cosas buenas, porque tienes un buen tesoro en tu corazón, no cosas perversas y malas, de que no hay corazón bueno, de que todo corazón es engañoso. ¿Entienden? Sitúense bien en lo que les estamos diciendo. Ahora, Proverbios 10:10. En Proverbios 10:10 van a ver ustedes un verso que hemos leído mucho últimamente y que vamos a volver a leerlo porque es muy rico de entender. Romanos 10:10 dice así, preciosos y preciosos, dice, porque con el corazón, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Con el intelecto? No, si el intelecto, la razón, la meditación, el procesamiento mental, como quieran llamarle, se da en el corazón, porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia. Si no crees con el corazón, si lo ves separado del intelecto, si lo ves separado el corazón de la razón, entonces no puedes creer para justicia, creerás para perversidades, pero no para justicia. Por eso vas a hablar todo errado. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para Yeshua, para salvación. Entonces, no se podría.
lo decimos una vez más, creo que ha quedado bastante claro, pero no se podría creer con el corazón si todo corazón fuera engañoso como están enseñando los malversadores, los destructores, los sediciosos, los malos, los perversos. Proverbios 4:23, y ya con ese verso nos vamos a despedir. Proverbios 4:23. Dice, fíjense, qué palabra del hombre más sabio que ha habido en la historia registrada hasta el momento. Dice, sobre toda cosa guardada te aconseja Salomón, Eslomo, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón. Pero ¿cómo vas a guardar tu corazón si lo ves que es engañoso más que todas las cosas? Si ya lo invalidas, si ya lo inutilizas tú mismo, el tuyo, tu corazón y el de tus semejantes, lo castras por completo en el peor sentido, lo embadurnas de bazofia. Si crees que es engañoso más que todas las cosas, porque malversas todo y no entiendes nada, con mucho respeto para la madre del Mashiach. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él, del corazón, que dicen que no hay bueno ni a un uno, que no hay corazón bueno, que todo es perverso, que todo es engañoso, dice, porque de él, del corazón, mana la vida. Y hasta aquí. Shalom a todos, tengan un feliz día delante de la presencia de nuestro patrón y gracias por las suscripciones, por los me gusta y benditos sean los llamados, elegidos y fieles que están comprendiendo estos mensajes, entendiendo con el corazón. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Shalom.